De momento viajamos hasta Huesca, hasta Ayerbe. Hace 35 años se creó allí una residencia, todo gracias y por iniciativa de sus vecinos. Todos pusieron su granito de arena y consiguieron crear una asociación que hoy en día, actualmente, Marta, sigue más viva que nunca. Cuéntanos. Eso es, se creaba hace 35 años y hoy en día pues mira la de gente que tenemos, cuántos residentes, cómo funciona y como bien decías, pues de manera altruista y sin ánimo de lucro. Tenemos aquí a Sandra, supervisora, directora, podemos decir, de la residencia. Sí. Y vemos que hoy toca clase de gimnasia, ¿no? Sí. Hoy toca clase de gimnasia, la imparte Quinita, que es una vecina de aquí del pueblo, que voluntariamente desde hace muchísimos años pues viene, les hace la gimnasia los martes y los jueves y bueno, están encantados con ella. ¿Y cómo es eso de gestionar, supervisar una residencia de estas características? Porque no es habitual este formato, digamos. Vale, pues esto es una asociación compuesta por unos 400 socios y la junta directiva que la rige son 9 personas que son socios también y entonces son ellos los que se encargan pues de todo, de dirigirla, de gestionarla, de la contabilidad, de todo. Precisamente vamos a hablar con una de esas personas que forman parte de la junta directiva, con Antonio, porque tenemos a 9 vecinos en la junta directiva y entre todos, pues también de manera altruista se encargan de hacer las gestiones administrativas de diferentes tareas. Nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es la misión que viene es en el día a día, es decir, con una doble vertiente, primero que el funcionamiento de la residencia sea lo más perfecto posible, cosa que pues con la ayuda de la supervisora y los trabajadores va consiguiendo, y después está la otra parte, que es la de la responsabilidad de saber que unas personas que haces desinteresadamente todo en beneficio de los demás, que lo hagas correctamente y que sepas acertar. Por tanto, el momento determinado y más complicado es de aquellas circunstancias que se vienen en un momento determinado, que a pesar de todo el protocolo que tienes que ponerle salida, y eso es un momento... Acertar se ha visto que se ha acertado vista la acogida, ¿no? Después de 35 años y tantos residentes como tenemos ahora y también gente en lista de espera, eso es que funciona. Y también, no sé si es bueno o malo, pues que la población va envejeciendo cada vez más, ¿no? En el territorio. Sí, eso es una cosa que no podemos tenerlo presente nada más que en la realidad que estamos viendo. Lo que sí que sucede que es que al ser unas personas muy mayores y principalmente tener la suerte de estar en tu propio pueblo, pues eso conlleva que el hecho de la residencia lo vean como una cosa mucho más familiar, que no como una cosa que sales de fuera de tu pueblo. Claro, porque pueden salir, por ejemplo, a su casa cuando quieran. De hecho, el porcentaje altísimo aquí es de personas de Ayerbe que pueden salir a sus casas, que están perfectamente. Claro. Eso es, pueden ir a ver a los familiares, claro. Se despejan también un poco, ¿no? Claro, que eso es muy importante para ellos y la convivencia. Aquí están conviviendo también y jugando la partida al guiñote. Por aquí también tenemos otros miembros de la Junta, hasta el sacerdote también es el secretario, ¿no? Sí, de la residencia. Ese tiene más suerte, que ya viene como estatuto, ya lo viene marcado, con lo cual ese ya no se puede escaquear de nada. Y también tenemos a otros miembros que ¿qué hacen? ¿Cómo se reparten las tareas? Sí, pues yo creo que es un poco la línea que se viene marcando desde los 4 años que llevamos aquí en la Junta Directiva, que es que una persona, en este caso que yo como presidente soy aparentemente el que tengo que dar la cara, pero claro, yo solo no podría hacerlo si no estuviera bien apoyado por gente de atrás. Es decir, lo más importante de todo es saber que cada uno va a tener su misión, su aportación en momentos puntuales, y desde luego cuando se pide algo, o en este caso pido algo, todo el mundo está a disposición de poderlo hacer. Pues ya ven, con ganas todo es posible. Un ejemplo a seguir aquí en la residencia de Nuestra Señora de Caspas en Ayerbe, que según me dicen es la residencia más barata de todo Aragón. Pues mira, ahí vemos encantados a estos señores sentados pasando la tarde. Gracias, Marta. Volveremos luego hasta Ayerbe para hablar de la Semana Santa. De momento seguimos en Vive el...